Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etem, que está al confín del desierto. Salieron de Etem y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot-Hataava. Salieron de Kibrot-Hataava y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefe. Salieron del monte de Sefe y acamparon en Gerade. Salieron de Gerade y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mica. Salieron de Mica y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gigad. Salieron del monte de Gigad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es
Límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos.